es equivalente a poner la confianza en un objeto y avergonzamos a Dios, que es nuestro hacedor. Dios es nuestro hacedor y como tal se avergüenza. Es como el padre. Un padre se avergonzaría de un hijo que hace la maldad o que mató a alguien. La verdad que se avergüenza, ¿no? Tal vez no tanto como sentir vergüenza por el hijo, sino que vamos a ir a trasladarnos para Jerusalén. En Jerusalén había un lugar que se llama el Gehenna. Es un crematorio. Es un crematorio. Y Gehenna es sinónimo de infierno, de Sheol. El Seol o el infierno son hoyos profundos, pero el Gehenna entra como un sinónimo también, porque el Gehenna es el crematorio, es un lugar donde el fuego no se apaga. Ahí siempre está la llama encendida. Yo no sé si ustedes han visto los crematorios de basura. El crematorio de basura siempre tiene fuego, siempre hay un humo saliendo, no se ve el fuego, pero hay humo saliendo. Eso va consumiendo, va quemando. El Gehenna era también un basurero que permanecía encendido siempre. Entonces, los malhechores, los que morían crucificados, eran lanzados al Gehenna. Y ahí se quemaban los cuerpos, porque no había quien reclamara esos cuerpos. Los judíos son tan estrictos o son tan picky en ese sentido, que para que no lo relacionaran al familiar con el malhechor, no los reclamaban. Ahí permanecían los cuerpos muertos y si nadie lo reclamaba, antes de las 6 de la tarde, antes de que se pusiera el sol, los soldados se encargaban de bajar el cuerpo y ahí mismo lo tiraban al Gehenna para que se consumiera el cuerpo. En el caso de Jesús, a Jesús lo reclamaron. Lo reclamó José de Arimatea. José de Arimatea era el dueño del sepulcro. Nicodemo era un discípulo secreto. ¿Recuerdan a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan? Vino a Jesús secretamente, vino de noche y le dijo a Jesús: sabemos que has venido de Dios, porque ninguno hace lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús fue al grano y le dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Ya Jesús conocía la inquietud de Nicodemo y pone el dedo en la llaga. Es necesario que nazca de nuevo. Pero ¿cómo será posible esto? Que un hombre viejo entre, y empezó a cuestionar. Y le dice: tú eres maestro de Israel. En otras palabras, eres un maestro de religión. ¿Y no sabes esto? ¿No entiendes esto? Tú que eres maestro, no entiendes el nuevo nacimiento. Los judíos solían hablar del nuevo nacimiento. Y él no lo entendía, pero me parece que es también como una forma de indagar más, porque recuerden que él viene a indagar acerca de la salvación. Tú has venido de Dios. Estoy inquieto, quiero saber si hay más que hacer, además de las penitencias que ya habían establecido como religión. Pero Jesús le dice: solamente nacer de nuevo y basta. Pero bien, todo esto lo menciono por el hecho de que la inquietud del ser humano en relación con, o en su relación con Dios, aún sigue en pie.
Nosotros tenemos esas inquietudes también. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer, padre? Hay 6 tareas que los padres deben de cumplir con sus hijos. Estas personas que morían crucificados, aunque tuvieran padres, había tanta pobreza en este ambiente. Por ejemplo, la Virgen María no podía reclamar el cuerpo de Jesús. Jesús estaba condenado a ser lanzado al Gehenna, de no haber sido porque ya Dios tenía previsto esto. Dice que Él estuvo con los pobres, pero en su muerte sería con los ricos. En este caso, Dios proveyó a 2 millonarios. José de Arimatea, que era dueño de tierras, él era dueño del sepulcro donde fue sepultado Jesús, y lo cedió para Jesús. Nicodemo, por su parte, este hombre también era un principal entre los judíos, era un hombre pudiente, era un hombre que tenía recursos, por eso se atreve a venir a hablar con Jesús. No pide una entrevista, sino que se le mete en secreto porque tiene inquietudes. Jesús responde a la inquietud y eso convierte a Nicodemo en un discípulo secreto. Pero son 2 millonarios que Jesús o que Dios usa para que le den cristiana sepultura. Ahora decimos cristiana sepultura. En aquel entonces era una sepultura digna, porque la que no es digna es la cremación. Por si acaso a usted se le ocurre algún día cremar a su ser querido por aquello de la economía, usted estará yendo en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Dice que la tierra vuelve a la tierra de donde fue tomado, el polvo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿de acuerdo? Así que cuando usted va a sepultar a un ser querido, usted está haciendo lo justo, lo honesto, lo decente, porque eso es lo que es la voluntad del Señor. Bien, buscando en la Biblia acerca de los padres, el amor de los padres, encontramos una cantidad de ellos que nos son ejemplos que nosotros podemos imitar. A mí me gusta el ejemplo de Jacob. Claro, es un ejemplo que lo tenemos para hablar de él, aunque el sentimiento derramado solamente a un hijo de 12, de 13 hijos que él tiene, y derrama todo su sentimiento en favor de uno solo, en este caso de 2. Recuerden que él amaba más, él tenía 4 mujeres, 4 esposas, pero había una de ellas preferida. Esta mujer preferida era Raquelita. Raquelita, él se enamoró de ella cuando llegó a la casa de los suegros. Se enamoró locamente de Raquel y le pidió a Labán, su suegro, Labán le pidió que le diera a Raquel como esposa. Y el viejo lobo le sacó provecho al asunto. Le dice, bueno, si tú te quieres casar con mi hija, tienes que trabajar por ella. ¿Cuántos años? 7 más 7. Tuvo que trabajar 14 años para poder conseguir a Raquelita. La amaba de verdad. El hombre se enamoró locamente de ella. Y cumplió con los 14 años para conseguir casarse con Raquel. Y Raquel pues fue atrasada en darle hijos. Los últimos 2 hijos de Jacob, que son José y Benjamín, son los 2 últimos de los 12, de los 13 hijos, porque hay una mujercita llamada Dina entre los hijos de Jacob. Pero este padre llama la atención por el hecho de que por amar tanto a Raquel, a los hijos les da una preferencia especial. Un peligro para los padres que le dan preferencia a los hijos.
Ahora, uno tiene siempre un preferido, ¿no es cierto? La vez pasada Janet descubrió cuál era mi preferido. Si estuviera aquí estaría diciéndome ya quién es. Pero uno, aunque no quiera aceptarlo públicamente, tiene un hijo preferido. Mi padre tenía ese hijo, esos dos hijos preferidos. Dos hijos preferidos. Eran Melania y Francisco. Sus dos hijos preferidos. ¿Preferidos por qué? Porque mostrábamos el interés por el viejo. Si alguien se interesó tanto por el bienestar de papá, era Melania. Siempre fue Melania su preferida, aunque habían 3 mujeres más. Eran 4 mujeres y somos 3 varones. Yo soy el de en medio. Pero entonces, Melania siempre estuvo pendiente, María Melania, de papá, de sus necesidades, siempre le traía sus regalías. Y cuando yo empecé a trabajar, también me interesé. Incluso él me llevó a trabajar cuando yo tenía 11 años tenía yo. Y me llevó con él para que lo ayudara. Más que todo me llevó como sirviente, para que lo ayudara en su negocio, en su trabajo. Entonces yo me encargaba de cocinarle su desayuno, de traer la leche, de ir a traer la comida, una comida que le daban a él. Por ser trabajador de esa empresa, y yo estuve con él desde los 11 años, fijo con él. Él me llevó para que lo ayudara. Pero cuando aprendí el trabajo, cuando aprendí a hacer el trabajo ahí en esa empresa, entonces unas 2 o 3 semanas después que yo aprendí el oficio de despachar gasolina, ¿no? Había que bombear. Pero cuando corrieron entonces a un empleado que se estaba portando mal, a mí me dieron el trabajo cuando apenas tenía 11, 12 años. No había cumplido los 12 años aún. Y me dieron el trabajo del que se fue porque yo sabía hacer el trabajo. Y cuando me pagaron, fueron 20 córdobas por la semana de trabajo. Estamos hablando de 1900. Casi 60. Yo, cuando tuve ese primer salario en mis manos, corrí donde mi papá. Papá, mire, me pagaron por ayudar. Y me dice el viejo, qué bueno, tómelo, le dije, tómelo. El dinero todo. Y me dice, no, me dice, eso hay que guardarlo, me dijo él. Para cuando venga tu mamá, guárdalo. Ah, bueno, está bien. Pero yo no sabía qué hacer con esos 20 pesos. No sabía qué hacer con ellos. Pero desde entonces quedó en mi corazón establecido el hecho de que mi salario había que compartirlo. Me enseñó esa lección. Había que compartirlo con mamá. Y yo empecé a darle a mamá todo mi salario. Mi mamá me decía, ¿y tú con qué vas a quedar? Me estás dando todo. No importa, llévelo todo para que se ayude. Pero tienes que tener algo, ¿no? Yo aquí tengo todo, tengo comida, tengo todo. Pero algo, bueno, deme $1 pues, para comprar helados. Cada sábado llegaba el heladero. Y qué rico esos helados que vendía. A 10 centavos cada helado de leche. Pues deme $1 para comprar helado. Yo me compraba 5 helados de un solo viaje y cuando venía de regreso el heladero, ¿aún trae? Sí, dame 5 más. Ahí se gastaba el peso en 10 helados. Así que hermanos, la preferencia a veces hace bien, a veces hace mal. Le hizo mal en la historia que tenemos en capítulo 37. Todos conocemos la historia de José. José vendido en Egipto
por el celo, porque esto provocó a celos a los hermanos. José había recibido una túnica especial. El padre le había mandado hacer una túnica especial para hacer la diferencia. Y José hacía una gran diferencia entre los hermanos. Ya era un hombre, 16, 17 años posiblemente, pero se diferenciaba de los demás. Tenían tanta preferencia que quedaban en casa. Pero ese día al viejo se le ocurrió que José debía de ir a llevarles quesos, llevarles algunas comidas a sus hermanos que estaban en cierto lugar. Fue a ese lugar a llevar la comida, no los encontró. Preguntó por ellos, lo mandaron más largo, más adelante, fue más adelante y ahí los halló. Pero cuando los hermanos se dieron cuenta que era José, el soñador le llamaban, procuraron deshacerse de él. Lo hicieron, lo lograron. Ya todos conocemos la historia, pero ahora, ¿qué le responden al padre que tanto ama a este muchacho? Hicieron el plan de matar un cabrito, rociaron con la sangre del cabrito las ropas que le habían despojado a José y se las llevaron al viejo. Le dijeron, ¿tú reconoces esta ropa? Sí. ¿Qué pasó? Encontramos ahí en el campo esas ropas. Alguna mala bestia lo devoró y se lo comió a tu hijo. La Biblia dice que Jacob lloró amargamente. Estuvo enlutado por muchos días. Qué tipos más malos los que tenía José como hermano, ¿eh? Porque, hombre, bueno, habían algunos que se arrepintieron, pero no lograron hacer nada. Pero bien, conocemos esa historia y debe de darnos a nosotros alguna buena lección por el hecho de que debemos de ser cuidadosos en la crianza y educación de nuestros hijos. No hacer preferencia con ninguno de ellos. Los hijos son los hijos y hay que amarlos y hay que respetarlos y hay que enseñarles y hay que ser parejos con ellos. Yo trato de ser parejo con mis hijos, pero aunque haya alguna preferencia, no demostrarlo delante de los demás. No demostrarlo. Allá está riéndose Janet, ya, se los dije. No demostrarlo delante de los demás. Porque cuando tú lo demuestras, entonces ese hijo corre el peligro de ser rechazado por sus demás hermanos. Lo metes en un peligro a tu preferido. Entonces es preferible no manifestar el cariño especial que le tienes a esta persona. Ahora, el hijo manifiesta su cariño especial, porque eso es lo que pasa con el padre que hace preferencia con un hijo. Es que ese hijo te demuestra a ti también el cariño especial que tiene por ti, ¿no es cierto? Tú lo vas a experimentar cuando estén más grandes los muchachos. Pero entre ellos habrá alguno que preferiría estar contigo siempre. Que quiere estar contigo, que anhela estar contigo, quiere estar ahí pegado. Y qué bonito recordar, ¿verdad?, esos días cuando nuestros hijos eran pequeños. Y ahora aún grandes, ellos muestran su cariño, su preocupación. Una de las cosas que a un padre le agrada es encontrar la preocupación o la demostración de preocupación que tienen los hijos. Hay hijos que se olvidan de ti, no te llaman, te vienen a dar un abrazote fuerte cuando te ven, pero te ven después de 1 o 2 o 3 semanas, a veces 1 mes, 2 meses sin vernos. Y entonces, cuando nos vemos, papito querido, el abrazo de 3 meses. En cambio, el que tiene preferencias para ti, te llama por lo menos. ¿Cómo está, papi? ¿Estás bien? No, solo te llamé para saber cómo estabas. Qué bueno. Eso es una demostración del cariño, una demostración de la preocupación que tiene un hijo para con su padre.
¿Cómo compensa el padre? Bueno, lo compensa de igual manera, preocupándose por él, interesándose por el bienestar del hijo. Pero bien, Dios nos enseña en su palabra, y quiero llevarle ya a estos 6 puntos importantes para la crianza y educación de los hijos. Es un deber del padre establecido por Dios, Deuteronomio 6:7. Y aquí ustedes van a poner el título de este tema. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Está hablando Dios de su palabra, ¿verdad? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto de repetir a tus hijos y hablar de ella, de la palabra del Señor, esto pongámosle un título. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Debes de enseñar. Esto es lo que pide Dios que hagamos, que les enseñemos a nuestros hijos. Y no está hablando de textos, ni de matemáticas, ni de nada por el estilo. Está hablando de la palabra. La palabra. Estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te vayas a acostar y cuando te levantes. 4 turnos para abrir la palabra de Dios, o por lo menos comentar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por lo menos comentar la palabra de Dios. Cuando tú inyectas en el corazón de tus hijos pequeños esa palabra. Ese video de esta niña es algo especial. Presentan el video, la niña va viajando con sus padres en un vehículo y ella ahí atrás empieza a decir: queridos hermanos, en este día quiero recitarles de la palabra de Dios el Salmo número 23, creo. Y esa muchachita empieza a recitar el Salmo 23, pero bien recitado. Bien recitado, y con gestos y todo eso. Entonces es una niña como de 4 o 5 años quizás, aún no puede hablar bien. Pero qué lindo se ve. Yo como padre me emocioné. Me emocioné porque cuando tú le enseñas a tu hijo, a tu hija, a que se aprenda el texto de la Biblia de memoria, es gracioso oír en labios de un niño recitando la palabra del Señor. No solamente es gracioso, es una bendición. Tú que tienes pequeñitos, siembra, siembra, siembra. Amén. Siembra, 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 siembra. Porque dice que si instruyes al niño en su carrera, cuando sea viejo, no se apartará de ella. Mire, yo lamento haber tenido escasez de mente. Por eso es que decimos y justificamos a los padres. No tenemos un manual de instrucciones que te digan, ahora este es el siguiente paso. Pero es algo que debe de nacer de tu corazón. Debe de nacer de tu corazón. Nosotros tenemos 6 hijos. Y entre ellos pues habían algunos chispas que les gustaba la idea de, pero no pudimos cultivarlo, ¿no? Hice un libro de un escritor famoso, Los hijos criados en vitrinas de vidrio. Son los hijos del pastor. Los hijos criados en vitrinas de vidrio. Qué lástima. Los echan a perder fácilmente. Con todo,
yo no pierdo la esperanza porque la enseñanza de Dios está sembrada, está sembrada. Instruye al niño en su carrera que aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. Ok, principio número 1, enseñar. Principio número 2, guiarlos. Este es el Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si lo acompañamos con Isaías 38:10, bueno, no lo vamos a hacer. Proverbios 22:6 para que lo anoten. Hay que instruirlos. Número 3, el padre de familia tiene que ser un proveedor. Y es agradable porque uno como hombre, oigan, esposas, uno como hombre está llamado de parte de Dios. Esta es una imposición de parte de Dios a criar una familia. Eres responsable de criar a una familia donde está incluida tu esposa y tus hijos. Es el cabeza de familia, el varón, el que tiene esa responsabilidad. Cuando hay varones que no dependen de sus esposos, cuando hay mujeres que no dependen de sus esposos, el esposo se queda con todo el dinero en la bolsa. Porque como la esposa no depende de él, entonces él tiene toda la plata y tiene necesidad, le es impuesta necesidad de dar algo a una mujer, de darle algo a una mujer. Y aparece una fresca por ahí y dice, ay, hermanito, mire, fíjese que no tengo para la leche de mis hijos, otros hijos. Y él con mucho gusto se saca los 100 pesos y se los da rápido. Porque tiene necesidad de ayudar a una mujer, a una familia. Y si su familia no depende ya más de él, pues yo le digo a mi esposa, mira, tú tienes que seguir dependiendo de mí. Mientras que yo esté trabajando, yo esté proveyendo para la casa. Quédate tranquila porque yo soy tu proveedor. Dios nos puso a nosotros. Él es Dios, proveedor, sustentador. Y dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros también aquí en la tierra somos proveedores y sustentadores de una familia. Primeramente la mujer y luego los hijos. Pero cuando ya los hijos se independizan y cuando la mujer se te independiza, ¿qué haces tú con tu dinero? No sabes qué hacer con él y empiezas a botarlo y a malgastarlo y a tirarlo por ahí. Porque te es impuesta necesidad. Así que esposas, inteligentemente, aleluya, instruye al niño, provee, 2 Corintios 12:14. 2 Corintios 12:14, ponlo ahí, hermano. Dice, he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es obligación del cabeza de familia atesorar para cuando haya necesidad. Atesorar para cuando haya necesidad. Yo hoy le presenté a mis hijos un proyecto que va a bendecir la casa. Vamos a quitarle un poquito de carga a la madre. Estamos tratando de mejorar la casa. Yo les dije a mis hijos, yo pronto me voy a retirar. Y yo quiero tener mi casa bonita, linda, sentarme aquí y decir, estoy bien, tengo todo para 20 años más, ¿no? Mientras que yo viva, ¿no? Espero vivir otros 20. Llegar a los 80 no es mala la meta, ¿no? ¿Ah?
¿Y está vivo aún? Ah, ok. Bueno, yo tengo derecho. Pero tranquilo en mi casa. Entonces, les dije a mis hijos, ahí está el proyecto, necesito ayuda. Ahora necesito ayuda. Porque cuando ellos necesitan ayuda, vienen a mí. Y yo con mucho gusto, claro, para ellos yo acumulo. Así que es obligación número 3 del padre de familia ser un proveedor. Amén. Número 4, nos quedan 3 más. Criar. Saber criar a los hijos. Efesios 6:4. Este es número 4. Dice Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina. A una pareja que pidieron ayuda porque se les han descontrolado los hijos. No los pueden reunir. Y él le dio el consejo al padre. Ustedes como padres, les dijo, tienen que determinar. ¿Se quieren reunir 3 veces al día con sus hijos en la mesa? Establezcan el horario y díganle, este es el horario para venir a comer a la casa. Si no están a esta hora, ustedes no tendrán de comer ese día. Yo digo, es difícil cuando hay una madre que guarda, sí, o que la comida siempre sobra, ¿no es cierto? La madre inteligente siempre hace. Así que criar al hijo en amonestación y disciplina del Señor es importante. Repitamos esto. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que decirle, mira, Dios dice, es Dios, no soy yo el que inventó esto, es Dios quien lo establece, para que te vaya bien. Seguro. Número 5, hay que aprender a controlar. Padres, Primera de Timoteo 3:4. La Biblia dice que el padre de familia debe de gobernar bien su casa y tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Gobernar bien su casa y tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo 3:4, anótelo. Y el último deber, porque es un deber de los padres, el amar a sus hijos. Tito 2 y versículo 4. Tito 2:4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, deber del padre y de la madre. Ahora, le está pidiendo Pablo a las mujeres ancianas, a las mujeres adultas. Dice, enséñenles a las mujeres más jóvenes a que aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Aprender a amar a sus maridos. No es difícil, no es difícil. Amar a una persona que está con uno toda la vida. Y en la medida en que vamos creciendo en edad, vamos amando más a ese ser querido porque está con nosotros, soportándonos nuestras rabietas y nuestros... Ahora que yo estuve en convalecencia, ¿quién me soportaba así? La pobre doña Miriam se merece la gloria. La verdad que cuidar a un enfermo es serio.
Cuidar a una persona enferma y cuando uno está enfermo se pone ñiñón. Hermanos, aquí terminamos, vamos a despedirnos, pero estos son los deberes de los padres. Gracias a los padres que están ahí. Dios les bendiga. No dejemos a Dios por Dios. Dios es celoso y nos puede quitar su bendición. Vamos a estar en pie y nos despedimos pidiéndole al Señor que Él nos bendiga teniendo o pudiendo criar hijos con más ánimo de nuestra parte. Amén. Que podamos ver en nuestros muchachos modelos, deseosos también de criar sus familias en el orden de Dios.